Hola, me llamo Xavi y en el segundo capítulo de esta serie sobre cómo utilizar mejor una mesa de mezclas vamos a ir directos al lío, a hacer sonar las cosas. De nuevo recuerdo que mi mesa de mezclas es una Behringer Xenix X1204, pero todo lo que voy a explicar debería poder aplicarse a casi cualquier mesa de este estilo. En el anterior vídeo aprendimos cómo conectar un micrófono, un instrumento o incluso un ordenador con los cables más recomendados para estas aplicaciones. Hoy haremos el ajuste de ganancia y una mezcla muy básica que vamos a sacar únicamente por main L y R, las salidas principales de la mesa. Si se te hace bola el sonido, con que llegues al final de este vídeo vas a saber lo suficiente como para hacer funcionar una mesa de mezclas y sacar adelante un ensayo o incluso un pequeño concierto. Así que, empezamos. Antes que nada, unos pocos apuntes sobre altavoces. La mayoría de mesas de mezcla de este tipo suelen ser pasivas y necesitamos acompañarlas de altavoces activos, es decir, altavoces que tienen una etapa de potencia dentro. Si no entiendes muy bien qué significa esto, son altavoces que tenemos que conectar a la corriente normal, como la mayoría de nuestros aparatos. En cualquier tienda online tendrás apartados diferentes para altavoces activos o pasivos. Hoy no voy a entrar en más detalles, pero es para que tengas en cuenta que si tu mesa es pasiva necesitas altavoces activos. Cuento todo esto más que nada para que no compres algo que luego no te va a valer, suficiente es que la mayoría del presupuesto de las bandas se vaya en dilatas y cerveza. Recuerda, para conectar nuestros altavoces necesitamos conexiones balanceadas, ya sea XLR o TRS, según nuestro modelo de mesa y de nuestros altavoces. Mis altavoces, por ejemplo, solo tienen entradas XLR. También ten en cuenta que lo que sale de la mesa de mezclas es una señal de línea o con volumen de línea, así que tenemos que conectarnos por Line Input, nunca por Mic Input. Para que lo entiendas así, si entras por Mic Input será más fácil que distorsione la señal. También recomiendo que tengas los altavoces apagados o con el volumen abajo para que no te quedes sin tímpano en caso de que haya algún accidente. Nos vamos a la mesa. Yo he conectado tres elementos: un micrófono que se conecta por XLR al canal 1, una guitarra acústica que con una caja de inyección se conecta al canal 2 y un metrónomo que se conecta por RCA a la entrada 2-track. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el volumen de nuestra mezcla o main mix esté abajo del todo, en menos infinito. Es para evitar sorpresas cuando inevitablemente al bajista le dé por subir el volumen de los altavoces a tope. Luego tenemos que subir el volumen de cada canal. Normalmente, cuando no tenemos ni idea, solemos pensar que el potenciómetro de gain y el fader del volumen sirven para lo mismo, para darle chicha al sonido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los movemos un poquito a voleo. Porque total, ambos sirven para subir el volumen, ¿no? Pues no exactamente. Para explicar esto voy a hacer un pequeño esquema. Pongamos que tienes un micrófono que captura la voz del cantante. Un micro, esencialmente, recoge la señal acústica de la voz y la convierte en electricidad, para poder enviar la señal a una mesa de mezclas. Pero los micrófonos no generan muchísima señal por sí solos, y tiene que haber un proceso que se llama preamplificación. Todas las mesas de mezcla tienen un conjunto de componentes eléctricos al que llamamos preamplificador justo al principio, y se representa con este triángulo. La labor de este elemento es la de elevar la señal de entrada débil que hemos conseguido desde el micrófono a un nivel más decente. Esto lo conseguimos con el potenciómetro gain o la ganancia, y estos números que ves aquí representan los decibelios que estamos sumando a la señal. Pero no vamos a entrar en este percal porque me vengo arriba con la acústica y entiendo que no es plan. En esta fase podemos cometer dos errores. Por un lado, podemos pasarnos de ganancia y clipar la señal de entrada, que es cuando la señal supera un cierto límite y empieza a distorsionar. Pero por otro lado también nos podemos quedar cortos. Tú piensa que todos los micrófonos tienen un cierto ruido de fondo, no son perfectos. Y eso significa que si no le das suficiente ganancia a la señal, estás llevando ese ruido a la fase de mezcla y subiendo su volumen ahí. Así que más tarde vamos a ver cómo regular bien la ganancia. Y spoiler, no es como lo hace tu guitarrista. Después del preamplificador o el previo tenemos varias cosas: la sección de ecualización o EQ, la sección de auxiliares y el potenciómetro de pan o paneo, que es el equilibrio entre la señal que mandamos al altavoz izquierdo y al derecho. Hoy no haré nada con la EQ ni con los auxiliares, así que los pongo todos a 0. Finalmente, después de todos estos procesos, llegamos al volumen. Lo que diferencia el potenciómetro de la ganancia del fader de volumen es que este último no tiene un preamplificador. Su trabajo es sencillamente el de sumar todas las señales de entrada en una única señal, en la señal de mezcla o main mix. Estos faders van desde menos infinito hasta plus 10, y como se puede ver, el 0 está enfatizado. Es por algo. La idea es que cuando subimos el fader del volumen a 0, como aquí, representa al volumen original de la señal.
Dicho de otra forma, si tú dejas el gain abajo del todo y subes el fader de volumen a 0, estás intentando sumar esa señal tan débil que genera tu micrófono, además del propio ruido de fondo que tienen todos los micros. Encima, si yo hago esto, solo puedo subir 10 decibelios más la señal, lo cual no es mucho. Entonces, aquí vemos una gran cosa a tener en cuenta, que es que el fader del volumen va al final del todo, y el orden de los factores es muy importante. Si tú le das muy poca ganancia a un canal, tienes muy poco margen para aumentar esa señal después si lo necesitas, y encima recuerda que estaríamos introduciendo más ruido, el ruido de fondo del micrófono. Pero también puede pasar lo contrario, que te pases con la ganancia y distorsiones la señal en el propio preamplificador, antes que todo lo demás. ¿Qué significa eso? Pues que por muy poco que subas el fader del volumen, la señal está distorsionada desde el principio. Puedes entenderlo como cocinar un plato de pasta. Cocinar la pasta es como darle ganancia a un micrófono, y mezclarla con una salsa es como subir el fader de volumen. Si no cocinas la pasta y la mezclas directamente con la salsa, por muy rica que esté, tienes pasta cruda mezclada con salsa. Eso no hay quien se lo coma. Pues en audio pasa igual. Si no has hecho bien el ajuste de ganancia, no hay nada que solucionar en la fase de mezcla. Vistas las diferencias entre la ganancia y el fader del volumen, ¿cómo sabemos cuánta ganancia darle a una señal sin pasarnos o quedarnos cortos? Pues hay dos maneras de hacerlo. La primera y la más sencilla es utilizar un botón de la mesa llamado PFL, Pre-Fader Listening. Lo que sucede en este modo es que en estas luces de aquí vamos a ver cuánta señal tenemos en un canal antes de pasar por los faders. Entonces las luces nos van a indicar el efecto de la ganancia, incluso si tenemos todos los faders abajo. En mi mesa activo el PFL con este botón, y cuando quiero ajustar un canal tengo que darle a solo. En otras mesas cada canal tiene un botón de PFL. Es lo mismo pero con un solo botón. Por cierto, por razones en las que no voy a entrar, en esta mesa en concreto necesitamos tener activado el botón Source Main Mix para que todo lo que voy a explicar a partir de este punto se pueda cumplir sin ningún problema. Vamos al lío. Con el PFL activado en el canal 1, si no le doy ganancia al micrófono, ni siquiera se encienden las luces. Entonces yo le voy dando ganancia mientras digo algo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y vemos cómo aparece la lucecita verde. Pero de momento esta señal es muy débil, así que subo más, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va. Aquí ahora la señal parece bastante saludable, pero si hablo un poco más alto, estoy empezando a llegar a la zona roja, y eso significa que estamos clipando la señal en el preamplificador, y que da igual lo que hagamos en la fase de volumen, esa señal ya está distorsionada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bajar un poquito el gain, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya está, y así estamos en la zona verde. Todo esto recomiendo hacerlo con los faders abajo del todo. Tú piensa que todo lo que acabo de hacer, si lo hubiese hecho con los faders arriba y con los altavoces encendidos y a tope, al llegar al rojo correría el peligro de romper los propios altavoces, y de que a mi otorrino tampoco le haría mucha gracia al asunto, vaya. Así que por eso hago hincapié en lo de dejar los faders abajo. Ahora desactivo el solo en el canal 1 y lo activo en el canal 2, y hago lo mismo con la guitarra. Muchas cajas de inyección necesitan una cosa que se llama Phantom Power, así que tienes que activarlo en tu mesa. A veces estará indicado simplemente con el símbolo +48V. Ahora toco un par de acordes y le voy dando ganancia al canal 2. Así está bastante bien. Lo más recomendable es llegar a 0. Como mucho, cuando tocas más fuerte, llegar a la zona naranja, pero recuerda, nunca debes llegar a la zona roja, eso es distorsión en el preamplificador, y es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar, qué drástico. Ya solo nos quedaría conectar el metrónomo. Ahora en serio, si nunca has tocado con metrónomo te recomiendo que lo hagas incluso si tocas solo, vas a notar muchísimo la mejora. En mi caso, yo conecto el metrónomo con un cable mini jack a dos cables RCA que van a la entrada 2-track. Lo especial del 2-track es que no tiene control de volumen, no es como los demás canales de la mesa. Esto es porque se asume que todo lo que vamos a meter por aquí tiene su propio control de volumen, ya sea un metrónomo, un ordenador o un móvil. Así que si quiero que mi metrónomo suene más bajo o más alto, tendré que regular su volumen con su propio control. Lo único que tengo que hacer es presionar el botón 2-track to main, porque si no, no va a sonar el metrónomo por los altavoces. Visto esto, ya lo tenemos todo conectado y ajustado. Todo esto que acabo de hacer también lo puedes hacer si no tienes PFL en tu mesa, que también puede pasar. Yo ahora mismo lo tengo desactivado.
Esta es la segunda manera de hacer el ajuste de ganancia y aquí es súper importante que los altavoces estén apagados, así que vigila al bajista. Lo que tenemos que hacer es subir el fader de la mezcla a 0 y el fader del canal que queramos ajustar a 0 también. Recuerda, 0 en los faders de volumen equivale a la señal original. Entonces, si tienes el volumen del canal 1 a 0 y la mezcla a 0, en las lucecitas vamos a ver el efecto de la ganancia. Si yo me acerco el micrófono y empiezo a probar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, va, empezamos a ver las lucecitas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfecto, sí, va, ya tenemos el ajuste de ganancia hecho. Cuando acabe con el canal 1, bajo el fader y subo el fader del canal 2 a 0. Y hago lo mismo con la guitarra. Es lo mismo que el otro proceso, vamos, lo único que aquí tenemos que tener sí o sí los altavoces apagados. Además recomiendo que cuando acabes bajes los faders de Main Mix abajo del todo para que cuando enciendas los altavoces no haya sorpresas desagradables. Fíjate en el turramen que te acabo de dar solo para hablarte del ajuste de ganancia, pero es que si haces bien este primer paso, mezclar es muy sencillo. Solo es una cuestión de andar con cuidado y de no reventar los altavoces, los que por cierto ya podemos encender y poner a un volumen moderado. Ya no tenemos el PFL activado, así que a partir de aquí las lucecitas nos indican el nivel de la mezcla que está saliendo hacia nuestros altavoces. Si has hecho bien el ajuste de ganancia y aún así se te encienden las luces rojas, es que te estás pasando de volumen en la fase de mezcla. Así que la solución es muy sencilla, tienes que bajar un poquito los faders. Ya tengo las ganancias ajustadas y todos los faders abajo. Lo primero que voy a hacer va a ser subir el fader de Main Mix, pero no del todo, lo voy a subir hasta -10. Así, por tener un poco de cuidado. Ahora voy a empezar a subir el fader del canal 1, de este micrófono, y a partir de aquí me vas a escuchar desde las salidas de la mesa a una grabadora. Evidentemente tú la conectarías a unos altavoces, pero es para que me puedas escuchar. Sí, va. No se me encienden mucho las luces, así que voy a subir el máster. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Así, lo voy a dejar en 0. Hago lo mismo con la guitarra. Un poquito más. Así, que esté como un poquito por debajo de la voz. Por último, enciendo el metrónomo y voy subiendo el volumen desde su regulador hasta que me quede contento. Así más o menos, tampoco lo quiero muy alto. Fíjate que lo he hecho todo de manera ordenada y tomándome un tiempo. Es más, si tuviera que hacerlo en un concierto, lo haría con más tiempo todavía. Cuando vamos muy deprisa es cuando corremos el peligro de pasarnos dándole señal a algo. Y si quieres una prueba de cómo sonaría si te pasas ajustando la ganancia, aunque aquí no salga rojo, sonarías algo así. Pero bueno, con los ajustes bien hechos sonaría algo así. ¿Por qué será que nadie hace caso a los de sonido? ¿Por qué nadie quiere escucharme cuando le digo que tiene que bajar el volumen de su guitarra distorsionada? ¿No te pareces Iron Maiden? Lo tuyo es puro ruido. El capítulo de hoy ha sido más densito que el anterior, sí, pero hemos aprendido a ajustar bien nuestros niveles y a tener una mezcla equilibrada. Ahora sabes las diferencias entre la ganancia y el fader del volumen y seguramente podrás evitar esos ruidos molestos que aparecen en las salas de ensayo cuando alguien toca lo que no tiene que tocar. Hasta aquí hemos visto cómo conectar todos nuestros cacharros y cómo hacerlos sonar decentemente, pero si quieres ir un paso más allá, te animo a que estés atento a mi siguiente vídeo. Ahí exploraré algunas de las funciones más olvidadas de las mesas de mezcla y también añadiré efectos a los canales, ya que muchas mesas de mezcla, incluida la mía, cuentan con algunos efectos. Ya con eso vas a desbloquear casi todas las posibilidades que tiene tu mesa de mezclas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta el siguiente vídeo.